En realidad habíamos programado sobre ácido, la interpretación del estado ácido-base, pero la clase va a ser solamente acidosis metabólica porque es lo que más vemos en la terapia intensiva. Igual, más adelante podemos hacer lo que es alcalosis metabólica. Así no es tan largo en la clase. Bueno, eso no me estaría funcionando. Ahí está. Bien. Definición. La acidosis metabólica es una alteración patológica que reduce la concentración sérica de bicarbonato y genera acidemia. Definida como un pH en sangre arterial inferior a 7,35. Entonces, el componente primario, que es el bicarbonato, va a estar disminuido. El componente secundario, que sería el compensatorio, que es la CO2, va a estar disminuido, pero el va a estar disminuido. Según esta fórmula, pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, o sea que mientras mayor sea la concentración de hidrogeniones, menor será el pH y viceversa, ¿sí? Según esa ecuación, la que tenemos acá, el acontecimiento primario, que es la acidosis metabólica, se caracteriza por una disminución en el numerador, o sea que disminuye el bicarbonato, ¿sí? Y la respuesta secundaria, que es el descenso de la CO2, vendría a ser el descenso del denominador, se ve marcada porque no logra compensar lo que es el pH, o sea que sería una compensación insuficiente. Bien. La respuesta respiratoria secundaria a la acidosis metabólica está determinada por la caída del pH en la acidosis metabólica. Esto va a ser, eso va a activar quimiorreceptores, ya sean centrales o periféricos. El central está ubicado en la región ventral del tronco encefálico y los periféricos en el cuerpo carotidio y en el cuerpo aórtico, ¿sí? Esos quimiorreceptores van a activar el centro respiratorio, el centro cardioacelerador y el centro vasomotor. Una vez activado el centro vasomotor, lo que va a hacer es aumentar el retorno de sangre hacia el corazón. El corazón lo que va a aumentar es el gasto cardíaco y la presión arterial con el fin de que llegue más sangre a los pulmones, y en los pulmones se va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria y la respiración va a ser mucho más profunda. Es lo que conocemos como la respiración acidótica de Kussmaul. El objetivo principal es hacer que la CO2 descienda y el pH regrese a su valor normal. El comienzo de la estabilización de la CO2 tiene que ser entre 1 o 2 horas, es lo que se espera. Si no se consigue este fin y pasan 12 a 24 horas y la CO2 todavía no se ha estabilizado, estamos ante una hipoventilación primaria, o sea que tendríamos una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. Tendríamos un componente mixto. La variación normal de la respuesta respiratoria secundaria a la acidosis metabólica ha sido determinada estudiando a muchos pacientes durante mucho tiempo, y lo que se ha determinado es que la respuesta es lineal a la concentración del bicarbonato. De ahí una de las principales fórmulas, que es la de Winter, ¿sí? Es lo que va a predecir la caída, el descenso de la CO2 en relación a la caída del bicarbonato. Una que nosotros habitualmente usamos es la que predice el descenso de la CO2 en 1,2 milímetros de mercurio por cada miliequivalente por litro que disminuye el bicarbonato. Los mecanismos fisiopatológicos de la acidosis metabólica son 3 principalmente: la pérdida de sodio, de bicarbonato de sodio, o lo que también conocemos como la acidosis tubulorenal tipo 2, que se ve una alteración en los túbulos contorneados proximales, donde no se reabsorbe el sodio que ha sido filtrado. Entonces sigue el curso a través del asa de Henle hasta llegar al túbulo distal y sobrepasa la capacidad de ese túbulo en reabsorberse y se pierde el bicarbonato. Otro componente es el deterioro en la capacidad del riñón para excretar ácidos, es decir, que hay un defecto
en los mecanismos de eliminación de los hidrogeniones, que a su vez no van a reabsorber el bicarbonato que llega al túbulo distal, y se va a producir lo que es la bicarbonaturia. Y la tercera, que es la adición de ácidos relativamente fuertes, que en realidad se presenta con la adición exógena, como por ejemplo en las intoxicaciones. El hiato aniónico, o anion gap, es la concentración de los aniones que no medimos habitualmente, por ejemplo, los fosfatos, sulfatos, proteinatos y ácidos orgánicos, ¿sí? La ley de electroneutralidad dice que todas las soluciones contienen concentraciones equivalentes tanto de iones de carga positiva como de carga negativa. Es así que el anion gap es la diferencia entre cationes y aniones medidos, ¿sí? Acá está la fórmula y el valor normal es de 12 más menos 2. Es importante tener en cuenta los niveles de albúmina para su cálculo correcto, puesto que las cargas negativas del anion gap están representadas principalmente por la albúmina. Por tanto, no usarlo podría subestimar el valor. El gap disminuye 2.5 miliequivalentes por litro por cada gramo por decilitro que disminuye la albúmina por debajo de 4 gramos por decilitro, es decir, por debajo de su valor normal. Aquí tenemos la fisiopatología del anion gap, ¿sí? En la acidosis metabólica, el aumento de la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, lo que va a hacer es se va a producir una respuesta amortiguadora por esta ecuación. El bicarbonato incorpora en su estructura el hidrógeno y forma lo que es el ácido carbónico, que posteriormente se disocia en CO2 y agua y se elimina por el pulmón y por el riñón. Ahora bien, tenemos dos posibles eventos hipotéticos. Por ejemplo, en esta, si a una solución, en este caso sería corporal, le añadimos hidrogeniones en forma de ácido clorhídrico, vamos a ver un descenso en el bicarbonato y un incremento del cloro, pero el anion gap no se va a modificar. Sería lo que sucede en las acidosis metabólicas hiperclorémicas con anion gap normal. En este otro caso, si los hidrogeniones que se van a agregar son de ácidos orgánicos como el ácido láctico, el acetoacético, fosfórico y sulfúrico, el cloro obviamente que no se va a disparar porque no está dentro de la estructura. El bicarbonato sí se va a alterar, va a disminuir y el anion gap va a aumentar. Vendría a ser lo que nos da una acidosis metabólica con anion gap aumentado y cloro normal. Y acá la importancia de tener el anion gap, porque no va a separar las aguas, es decir, que en base a esto vamos a saber qué tipo de alteración patológica tiene el paciente en relación al anion gap alto o normal. La concentración plasmática del potasio en la acidosis metabólica también se ve alterada. Esta se ve acompañada de un movimiento de hidrogeniones desde el LEC hacia la célula, donde se recombinan con amortiguadores intracelulares, y esto va a hacer que el movimiento del hidrogenión hacia adentro elimine un catión intracelular, que en este caso va a ser el potasio, ¿sí? De este modo vamos a tener las hipercalemias, que son características de la acidosis metabólica. Si la acidosis metabólica fuera causada por un ácido orgánico como el ácido láctico, este movimiento no es marcado, o a veces ni siquiera se presenta. Acá les puse un caso clínico, un paciente de 36 años con peritonitis fecal, evoluciona con inestabilidad hemodinámica, shock séptico y distrés. Recibió reanimación de 4.000 mililitros de solución fisiológica y noradrenalina a 0,6 gamas por kilogramo minuto. La presión arterial es de 92, 58 milímetros de mercurio y el índice cardíaco de 5.2 litros por minuto por metro cuadrado. El laboratorio muestra un pH de 7,19, la CO2 de 27, la PO2 de 52, el bicarbonato de 10, el exceso de bases de menos 16, sodio de 144, potasio de 2,7, cloro de 115 y la albúmina de 1,9, lactato de 6,2.
Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Primero vamos a ver el pH y vamos a ver que el pH es de 7.19, o sea que tenemos una acidemia. El trastorno primario parece ser una acidosis metabólica, puesto que tenemos disminuido el bicarbonato, ¿sí? Lo que no sabemos es si compensa o no. Entonces aquí viene lo que es la fórmula de Winter, ¿sí? Que en este caso el resultado de esta ecuación tiene que darnos próximo a 27 en el caso de que compensaría. En este caso nos da 23, ¿sí? Si le sumamos o le restamos 2, no llega a ser 27, o sea que no llega a compensar. Entonces, empezamos a estudiar el trastorno secundario, y aquí calculamos lo que es el cloro esperado, y la fórmula que utilizamos acá es sodio por 0,75, ¿sí? Que representa, el cloro representa el 75% de la natremia en condiciones normales, de ahí viene esta fórmula. En base a esto tenemos un cloro esperado de 24, el gap es de 19, y un gap esperado de 12. El gap esperado se calcula reemplazando los valores por valores normales. El sodio del paciente es normal, así que acá no es necesario corregirlo. El cloro, acá está corregido, lo sustituimos, lo ponemos acá, y el 24, que es el bicarbonato normal, ¿sí? El resultado es de 12. Para sacar los deltas del paciente, la fórmula siempre va con esta mnemotecnia, que es como me la enseñó Henry y nunca más se me olvidó, que es paciente menos esperado, ¿sí? Entonces, el delta cloro sería 115 menos 108 y me da 7. El delta bicarbonato es 10 menos 24 y da menos 14. Y el delta GAP es 19 menos 12, que da 7. Y el resultado es de 0. Entonces, cumpliría con la ley de electroneutralidad. Fórmulas que hay que tener en cuenta. El cloro con el que nosotros hicimos el ejercicio representa el 75% de la natremia en condiciones normales. Y acá cabe resaltar que nuestros pacientes no son pacientes normales, son pacientes que están demasiado reanimados, tienen exceso de volumen, ¿sí? Entonces, el cloro que hay que utilizar acá es el cloro esperado, pero corregido con la natremia. Entonces, sería cloro del paciente por sodio normal sobre el sodio del paciente. Y el GAP, como habíamos dicho en la clase, que tiene que ir corregido con albúmina, ¿sí? Y para eso la fórmula es GAP más 0.25 por albúmina normal menos la albúmina del paciente. Estos ejercicios para poderlos aprender e incorporar hay que hacerlos todos los días cada vez que tenemos un gas. Son largos, son tediosos, pero es la única forma de poderlos aprender, ¿sí? La clase es eso, no hay más. No sé si tienen alguna pregunta. De todos modos, los ejercicios hay que hacerlos en la sala, y si alguno está el sábado podemos hacer alguno. Hola, Acá, hola. perdón, me faltaba esta parte. Una vez que calculamos todos los deltas, vamos a esta tabla y sacamos lo que es el delta anion gap sobre el delta bicarbonato. Y acá abajo vamos a tener la interpretación de toda la ecuación que hicimos, porque si lo hicimos es para algo. Entonces, tenemos acá, si el valor de la división del anion gap sobre el delta del anion gap sobre el delta del bicarbonato nos da 1, tenemos una acidosis metabólica con gap aumentado. Si el resultado es igual a 0, tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica. Si es mayor a 1, es una alcalosis metabólica coexistente a la acidosis metabólica. Y si es menor a 1, la acidosis metabólica es mixta. Una vez teniendo los diagnósticos, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar al paciente, ¿sí? Ahora sí. Bueno, Hola, Dorian. Te habla Gustavo. Buenas. hola Gustavo. Me quedé perdido en la anterior diapositiva y después lo que significa la acidosis metabólica coexistente. ¿En cuál te quedaste perdido? En esta diapositiva, en esa justa. Esas son fórmulas. Para